Va ella sola, va con una adecuada presentación personal, va limpia, con un lenguaje coherente, fluido. Su lenguaje corporal sobre todo la parte del contacto visual es muy fluctuante, o sea, a veces cuenta, mira los ojos, pero la mayor parte de las veces baja la mirada, mira otras cosas. Generalmente esto puede denotar vergüenza. Y cuando empieza su relato, hay unos momentos en los cuales Ana presenta llanto, ¿sí? Llora frente a las situaciones que cuenta. La paciente relata que ella va a la consulta en septiembre y relata que desde hace un mes se viene sintiendo especialmente mal. Ella dice que siempre se ha sentido mal, pero que se ha sentido especialmente mal después de una discusión que tuvo con su mamá. Con la mamá lo que le había pasado es que ella agarró, bueno, estaba peleando con ella, pero la situación más problemática es que ella dice, en un punto yo me fui para la cocina y saqué un cuchillo de la cocina y le dije que me iba a cortar. Después de eso, pues ella no se corta, pero después de eso, eh, ella pues queda muy mal y acude a consulta psiquiatra porque ella dice, esto ya se salió de lo normal. Sí, este malestar, esta situación ya se salió de lo normal. Ana entonces empieza a ser medicada con fluoxetina y además el psiquiatra le dice, Ana, esta situación no es solamente dada porque tengas pues una depresión, sino que hay unas situaciones en tu vida que tienes que trabajar, entonces debes buscar psicoterapia. ¿Sí? Básicamente, esa es la razón por la cual Ana llega a la consulta. Cuando se empieza a interrogar a esta paciente, ella dice que su familia siempre fue una familia muy disfuncional. Cuando ella cumplió 11 años, ¿sí? Ana cumple 11 años, sus papás deciden separarse, pero seguir viviendo en la misma casa. Es decir, sin decirle nada a las hijas, el papá se va a dormir a otra habitación. Y nadie le explicó a ella ni cómo, ni por qué, nada. Pero Ana tampoco preguntó. Ella vio que eso era muy raro, que todos estaban muy raros, pero ella no pregunta nada al respecto. Mm, Además, cuando ocurre esto, la mamá de Ana se deprime por esta situación. Ella, pues, aunque ella pues, no puede como tal diagnosticarlo, recuerda que la mamá se quedaba todo el día en la cama, no se levantaba, no la cuidaba, no se preocupaba para nada por ella. Y por el otro lado, su papá se pasaba todo el día en el trabajo, no comía en la casa ni nada, sino que llegaba solamente a dormir. Básicamente esto fue. Ana entonces dice que ya se acuerda de haberse criado sola, que nadie se preocupaba por ella, ni le ponía como mucha atención. Entonces que ella se tuvo que hacer cargo de sí, de su cuidado, de su comida, de sus cosas. Bueno, además cuando ella cumple 18 años, ella vive entonces en esta situación durante 7 años, su hermana pues obviamente ya era adulta, adolescente y adulta cuando ocurre todo esto, entonces la hermana se va a vivir a otra ciudad, se casa y se va a vivir a otra ciudad. Entonces ella ya ahí se dice que la familia se terminó de destrozar porque esa hermana mayor, aunque pues no era su mamá, era la que mantenía como el mundo funcionando en este hogar. Ella dice, era como el pegamento que mantenía todo funcionando, sentí que me abandonaba. Y entonces cuando esta hermana se va, la estructura familiar cambia y Ana se convierte en la cuidadora de la mamá. Es decir, cambia, pasa de ser la hija, ¿sí? Y la hermana deja de ser como la mamá, ya Ana se vuelve la mamá de su mamá. Esta situación continúa así, pero ella igual se siente primero distinta y creo que se siente un poco avergonzada por esa situación y se siente que ella ve que las otras personas pueden conseguir cosas, pueden ser como normales, felices, pero ella no. Bueno, dice
al respecto de la situación de familiar, que siente que toda la vida ha tenido que cargar con las cosas de los demás. Primero tuvo que cargar con su familia, aparentar que todo estaba bien para no causar más problemas de los que ya habían. Luego, cuando ella empieza a tener relaciones de pareja, se da cuenta que ese patrón de cargar con las cosas de los demás también lo empieza a repetir con las parejas. Y se refiere a que con esas personas trata de complacerlas en todo, de cuidar, ¿sí? Así como cuidaba a su mamá con su depresión. Con las relaciones de pareja le pasa algo. Ella ha tenido varios noviazgos, todos muy cortos, dice que ninguno ha durado más de 6 meses, y asegura que estas relaciones siempre se acaban porque las parejas se aburren de ella. Se dan cuenta de que no es interesante y siente que eso no solamente se da con las parejas, sino también con sus amigos, que ella solamente es usada para conseguir cosas. Y frente a esto manifiesta muy tajantemente que ella considera que si se muriera no le haría falta a nadie. Respecto a la parte académica, para Ana, ella nunca ha sido como la mejor estudiante, pero no le va mal. En su carrera universitaria, la parte de la tristeza que ella manifiesta la acompaña siempre, se ha dado en varios episodios de tristeza, desasosiego, solamente que han durado varios días. En esos días ella siente poco deseo de salir de la casa o de hablar con la gente, disminución de energía, cansancio, y dificultad para disfrutar de las cosas y sobre todo problemas para dormir, ¿sí? Tiene insomnio de conciliación. Adicionalmente presenta unas ideas muy negativas sobre ella y sobre el futuro. Dice que ella no es suficiente, que las personas se aprovechan de ella, que no sabe enfrentar las situaciones y deja que los demás la usen. Cree que hace lo que los demás quieren, que no es inteligente, que es insegura y que ella sabe que los demás pues la perciben así y por eso la usan, pero que ella lo permite pues justamente para no estar sola. A pesar de esos episodios de tristeza, de no querer hacer nada, esto no le ha impedido su funcionalidad. A pesar de esto, ella sigue cumpliendo con la mayor parte de sus deberes universitarios y además de hacer este proceso de ir a la universidad y cumplir con sus materias, nunca perdió materias ni nada de esto. Aunque pues no tenía las mejores notas, nunca perdió ninguna materia. Además de esto, iba al gimnasio, practicaba yo hacía este proceso, era una de las cosas que más le gustaban, aunque también era algo que la hacía insegura, porque percibía la mirada del otro y sentía que ella tampoco era muy buena actriz. Es decir, ella sentía que nunca estaba a la altura de las expectativas de los otros. Bueno, chicos, entonces hasta aquí dejaré el caso de Ana. Ahora la pregunta es para ustedes, ¿por qué creen que tiene Ana? Primer ejercicio. Sí, está escribiendo. El factor temporal de la patología. Pregunta. Y es cuando se presentan, por ejemplo, trastornos episódicos de depresión. Perdón, un trastorno depresivo que se dé en una manera episódica, tiende a retornar, o sea, es decir, es normal, por ejemplo, que una persona vea reforzada en su entorno ciertos indicios que le lleven a pensar, por ejemplo, tener pensamientos tipo intrusivos, como si yo le hiciera, si yo me muriera no le haría falta a nadie, que son pensamientos protosuicidas, no son necesariamente suicidas, pero cuando se habla de algo episódico,
es muy fácil asociarlo, por ejemplo, a un trastorno de carácter temporal, por ejemplo, la ciclotimia o la bipolaridad, que se dan en temporalidades en tiempos muy amplios, en rangos amplios de tiempo, pero que sí tienden a tener estos dos episodios, eufóricos y depresivos. Ujú. Sí, solamente conté un lado, pero sí, por ahí va. Pero ¿cuál es la pregunta? Era esa. Si, por ejemplo, si se da este carácter episódico pese a que el ambiente haya sido hostil y difícil y que incluso pueda tener interpretaciones de ciertas corrientes de la psicología como la psicología dinámica a propósito del juego Ujú. de roles o a propósito lo que nos compete como psicopatología sí tiene un carácter más temporal. Eso sería como lo que me estaba como interrogando. No, estoy segura de entender muy bien tu pregunta. Pero que sí, mirando un trastorno que se extiende en el tiempo, pues según entiendo que si se extiende en el tiempo, es posible abordarlo desde la psicoterapia. O, No, no, o sea, si este carácter temporal también puede funcionar a ambas vías. Por ejemplo, no conocemos la segunda parte del caso, ujú. pero podría no ser una ciclotimia o podría no ser Ah, ya entendí, sí, un trastorno bipolar. sí. Sí, por eso les digo que el diagnóstico no es estático, porque digamos, si Ana llega hasta este punto, sí, y llega y esta es su historia, entonces ya miraríamos los criterios diagnósticos que vimos en clases pasadas y hablamos acerca de si ella cumple esos criterios, entonces aquí podríamos estar hablando de que para ese momento, así como el psiquiatra la diagnostica en su momento, ella tiene un trastorno depresivo sí, un trastorno depresivo unipolar. Esa es básicamente el diagnóstico inicial con el que llega. Pero a partir de cómo se va desenvolviendo esto en el tiempo, es que ese diagnóstico puede variar y puede ya llegar a ser otro de los trastornos que menciona David. Profe, el trastorno depresivo unipolar estaba en el CIE-10 porque yo no recuerdo haberlo leído. Es el que dice episodio único. Creo que primero están los bipolares y luego está ese. O sea, acuérdense del esquema grande de los trastornos del estado de ánimo. Entonces está por un lado sí, los unipolares y por el otro el bipolar, que es el trastorno afectivo bipolar 1 y 2. Y estaban dentro de los depresivos, si no lo tengo aquí, pero estaba dentro de los depresivos esta posibilidad similar a lo que tiene Ana, que sería una distimia o un trastorno depresivo con episodio actual depresivo o episodio único, pues si lo queremos ver así. Pero aquí el punto que es muy importante que menciona David y que les he dicho varias veces es que Ana dice que ella vive con una tristeza persistente en su vida, solo que hay episodios en donde está más triste, ¿sí? Donde se encuentra en mucho más deterioro que en otros. Voy a abrir el cuadrito. Profe, usted ahorita mencionaba que la distimia, pero la distimia, pues yo tendría mucha duda en decir que es una distimia porque la distimia es de varios años y es una depresión crónica. Pues yo no sé si lo que tiene ella sea una depresión crónica. Me hago esa pregunta. Entonces sí, sería una distimia. Profe, y lo que tú decías era episodio actual leve, el que tú Sí, decías. sí, sí, ya estoy abriendo aquí el cuadrito, sí. Entonces están los trastornos depresivos, los trastornos bipolares y el trastorno depresivo, entonces ahí sí podríamos hablar de un episodio leve. Lo que pasa aquí, y es que es justamente como el problema del diagnóstico de caso de Ana, es que
Ana nunca dice que ese sentimiento de tristeza, de angustia, no dura nunca 2 semanas, sí, dura unos pocos días. Esa es como la parte truculenta del diagnóstico de esta persona. Profe, para ese, Ay, no, yo decía que el trastorno depresivo recurrente breve. Leve. Breve, profe. Okay. De los que están como F38, que son como los, yo no sé, como los no específicos. Profe, yo también Sí. tenía una pregunta. Sí. Pues que un ejemplo, por ejemplo, pues un ejemplo del episodio depresivo sin especificación, porque en el series que nos mandaste solo los nombraba, pero no lo entiendo. Estos trastornos son cuando o se clasifican, son realmente de muy rara aparición, es cuando ninguno de los otros trastornos lo puede explicar mejor. Es decir, cuando uno está haciendo un diagnóstico, es posible que cuando haga ese proceso que han visto de mirar los árboles de los diagnósticos, se encuentren que la persona cumple varios de ellos, ¿sí? Y hay veces que hay episodios que la persona no, pues el paciente o el caso no logra cumplir completamente los criterios para poder hacer el diagnóstico. Le falta uno, hay uno que es inespecífico, hay uno que de pronto no cumple y por eso, como generalmente uno debe presentar una impresión diagnóstica cuando está haciendo la historia clínica dentro de nuestros sistemas de salud, es probable, no es probable, es necesario que existan otros criterios u otras entidades en los cuales podamos marcar a la persona. No sé si de pronto, que no recuerdo, si de pronto hay alguno en específico clasificado allí, en ese apartado. Profe, yo tengo una duda, por ejemplo, con Sí. respecto a la distimia. Cuando se habla de un carácter temporal, se habla de un trastorno depresivo, creo que es leve, o sea, no sé, no recuerdo, no es crónico como tal, pero sí tiene una temporalidad muy larga. Uh-huh. Eso quiere decir que hay trastornos, por ejemplo, que previamente fueron otro diagnóstico, porque Sí. no cumplían ese carácter temporal. Sí, es que, por ejemplo, cuando estamos hablando de un trastorno depresivo, puede que la persona, cuando sea diagnosticada, pues que es justamente como el asunto de quién, cuándo hace el diagnóstico y para qué lo hace. Entonces puede que la persona haya consultado en algún momento y en ese momento los síntomas, todo encuadraba para poder ser o para poder tener un episodio actual leve o para tener un episodio depresivo mayor. Y en ese momento esos criterios se cumplían, pero luego la persona es enviada a psicoterapia, ¿sí? O es evaluada para ser diagnosticada por otro psiquiatra, por otro profesional de la salud, y ya cuando se le pasan los criterios diagnósticos, la persona ya no va a cumplir exactamente esos mismos criterios, porque puede que por ni siquiera intervención médica, por la intervención social, por de pronto la contención emocional que ofrece la familia, la persona ya haya disminuido sus pensamientos suicidas, de pronto la persona haya logrado resolver, ahorita vemos esa parte externa que estaba agudizando el problema. Entonces, el diagnóstico puede que haya tenido antes, pues se haya tenido antes y ya se tenga uno diferente. Entonces, por eso, si bien tenemos que tener claro cuando una persona llega ya remitida con un diagnóstico tipo psiquiátrico, mirar si realmente es con ese que seguimos trabajando o ya se hace otro proceso. Sí, es una cuestión del punto de vista de lo dinámico. Bueno, y también frente al asunto de los códigos y la taxonomía, también a veces de pronto podemos llevarnos como que es muy importante exactamente el número, ¿sí?
pues más que ponerle exactamente el número y demás, pues es tener en cuenta ese diagnóstico para qué le va a servir a la persona, ¿sí? Porque finalmente para lo que más nos interesa, si clasificarlo en si el episodio es leve, moderado o severo, es para poder hacer, si es más allá de leve, para poder hacer la remisión a psiquiatría. Entonces es también mirar ese punto de vista. Y que a veces también en el afán de poner como tanta especificidad, ¿sí? Y especificidad solamente como por el afán taxonómico, a veces de pronto podríamos caer en que las comunicaciones con otros profesionales de la salud no sean tan fáciles, ¿sí? Porque que de pronto no van a concordar los diagnósticos y eso puede llevar como a que no se obstaculice más bien la atención para las personas. ¿Qué más preguntas tenemos? Entonces, continuando, ya algunos pues aventuraron que de pronto, o no sé si David si se aventuró a lo que tenía la paciente que les acabo de contar, era distimia. Sí, a eso iba mi pregunta. Tenía como esa sospecha. Listo. Y Laura le apuesta es al trastorno depresivo breve. Profe, no, yo le apunto a otros trastornos del humor afectivo recurrentes porque ese es de 2 o 3 días. Porque es recurrente, listo. Recurrente y Porque sí, de dos, pues es menos de 2 semanas, que dice en el típicamente 2 o 3 días y no relacionado con el ciclo menstrual. Y dice que se da una vez generalmente eh, una vez al mes durante todo el año, pues. Ahora, profe, eso con la información que tenemos del caso, o sea, exacto. porque si fuese a otra cosa, podrían ser trastornos cíclicos del estado de ánimo, como presentando fluctuaciones, por ejemplo, una bipolaridad o una ciclotimia. Exacto. Listo. Entonces, a partir de esto, eh, esto lo que les conté transcurre en septiembre, ¿sí? Para que miremos como la temporalidad. En noviembre, la paciente regresa a la consulta y dice que ella siente que ha tenido una semana muy loca, ¿sí? Esas son las palabras textuales que dice. Dice que ha tenido muchas ideas al mismo tiempo, tiene dificultad para concentrarse en alguna de esas ideas por mucho tiempo, experimenta mucha energía y optimismo y siente muchas ganas de hacer cosas a la vez, ¿sí? De manera tal que consideró que era una excelente idea organizar su habitación a medianoche, casi no dormir y levantarse tempranísimo en la mañana para hacer ejercicio. ¿Sí? Cuando, cuando ocurre esto, ella cae en cuenta, ¿sí? Cuando siente esa necesidad de hacer ejercicio, cae en cuenta que esto no le había pasado antes, que es muy raro y que debe entonces ir al psiquiatra. Esta es, digamos que el punto en el cual el caso cambia de orientación. La paciente cree que eso no le había ocurrido antes y que eso, cuando va donde el psiquiatra con estos síntomas, el psiquiatra le cambia su medicación a fluoxetina, ya no en pastillas, sino en jarabe, y se la cambia le pone además otro medicamento que se llama quetiapina. La paciente dice que ella no recuerda que esa situación de sentirse así llena de energía y de muchas ganas de hacer cosas y de pensar cosas muy rápido le hubiera ocurrido antes. Entonces cree que eso que le pasó es porque el psiquiatra se había equivocado antes con su medicación.
y que cree que ese asunto de tener que consumir pastillas y de depender de ellas para estar bien es una cosa que ella pues no puede depender de eso. Dice que no quiere tener que depender de una pastilla para estar bien y dice que ella quiere abandonar el tratamiento farmacológico porque el tratamiento farmacológico fue lo que le generó ese cambio en su estado de ánimo tan brusco. Bueno, finalmente la paciente se recupera de esa situación y cuando ya cambia el año, eso pasa en noviembre, en febrero la paciente dice que ella estuvo enviando hojas de vida y consiguió un empleo administrando un restaurante. ¿Sí? Hasta el momento, o sea, de noviembre a febrero, no le había ocurrido ninguna situación. En febrero consigue ese empleo y resulta que en ese lugar donde consiguió el empleo tenía que probar los diferentes productos que vendían allá para poder recomendarle a los clientes. En ese momento, entonces ella empezó a experimentar, o la tarde después de eso, empezó a experimentar una sensación de hiperactividad, otra vez de muchos pensamientos muy rápidos, incapacidad para dormir e incapacidad de quedarse quieta. Y así empezó a hacer un montón de actividades que finalmente no completó. Eso es básicamente lo que le pasa a Ana. A partir de esto, ¿qué consideran ustedes que puede tener Ana? Ya tenían unas hipótesis, pero sí. Profe, en septiembre, pues ya se descarta el trastorno depresivo recurrente porque si presenta hipomanía ya pues se diagnostica trastorno bipolar, episodio actual hipomaníaco. Ok, listo. Esa es una opción. Trastorno afectivo bipolar. Listo. Otra teoría. Yo sí creo que es ciclotimia. ¿Por qué, David? Digamos que no recuerdo, pero eso deriva más como de la intensidad del trastorno. Entonces, por ejemplo, en el trastorno afectivo bipolar, los episodios, digamos, depresivos suelen ser mucho más, es que cómo decirlo en palabras, yo no tengo el lenguaje técnico aquí disponible en la cabeza, pero sí, o sea, suelen ser mucho más profundos, por así decirlo. No. Listo. Profe, no, yo también me cambio por ciclotimia. Laura. No, porque sí, es mejor no rotular a la persona como un trastorno bipolar porque la ciclotimia es los episodios, pero no tan severos como para ser un trastorno bipolar. Y en el anterior también una distimia, porque no son tan severos como para ser un trastorno depresivo recurrente. Ok. Listo. Yo no les voy a decir la respuesta, pero la idea es que nos empecemos a familiarizar con este caso. Pero sí, entonces miren, pues la idea de este caso es que viéramos cómo primero hay una cantidad de circunstancias de vida, de la experiencia de vida de Ana, que van a ser cierta vulnerabilidad, que eso es lo que voy a explicar a continuación, pero va a tener como cierta vulnerabilidad y luego le acontecen una cantidad de circunstancias a su vida, ¿sí? Aparte como de lo que ya se venía dando, de dónde nació, como de su familia, le ocurren otras circunstancias. Y también dependiendo de quién la atienda, de en qué momento lo haga, vamos a mirar que el diagnóstico puede variar. Entonces, pues la idea con este relato de esta paciente es que tengamos claro que una persona no es un diagnóstico, ¿sí? No es solo
el diagnóstico es solo una partecita, y esa partecita es de la parte patológica, si la persona tiene muchísimos más componentes afortunadamente. Entonces, pero de mirar que a veces incluso las personas llegan con el diagnóstico como su etiqueta, como este soy yo, soy bipolar, o este soy yo, soy depresivo, y parte también a veces del proceso psicoterapéutico es, bueno, la depresión es una cosa, ¿qué es para ti la depresión? Y cómo tú, Julianito, tú has vivido la depresión, más que decir que es un asunto completamente estandarizado, que ya, la depresión es esto y ya. Listo. Bueno, chicos. Entonces, ¿en este momento están viendo la diapositiva o no? Para volverla a subir. ¿Me confirman? No se ve, no se ve. No. Voy a mirar qué pasó. Es que abrí muchas cosas a la vez, seguro fue por eso. Sí, ahora Juan también preguntó si se veía la pantalla y no nos está viendo Ah, la bueno, pantalla. pero igual no he cambiado, solo era la misma portada. Ok, no sé qué pasó. Tengo problema técnico aquí, no se me ve esa opción de compartir esta. Ustedes han usado Teams, es tan práctico para todo esto. Sí, de pronto en otras clases han usado ese. Teams Yo de solo Microsoft. uso Zoom y este. Ay, no, Zoom. Zoom me gusta todavía menos. Yo solo he usado este. Okay. Pregunta Juan Fernando, profe, si tiene disponible la diapositiva en pantalla completa. Sí, ya voy a abrirla. Es que la cerré porque no me estaba permitiendo compartir. Es más, ustedes todavía me ven, se me bloqueó la ventana. Profe, sí, sí se ve. Lo charro es que ya aparece una distribución diferente en la pantalla. Como, como toda la pantalla dividido en 8. Con el. No sé. Bueno, en fin. O nos salimos y volvemos a entrar, yo no sé. No, tranquilos, esperemos que la mía vuelva a funcionar. La del ingeniero. Sí. Juanfer, manifieste, se haga algo con esto. Profe, es que Juanfer es ingeniero en sistemas, entonces él nos ayuda. No sé nada, soy turista. Ahí. Reinicié la aplicación porque no sé, se habría bloqueado. Listo, me confirman, por favor. Ya sí se ve la pantalla. Ahora sí, La profe. diapositiva. Listo, Sí. perfecto. Bueno, entonces, muchachos, a lo largo del tiempo, situaciones como estas descritas sobre Ana se han presentado a diferentes, no solo psicólogos, psiquiatras y médicos, sino a diferentes científicos que estudian el comportamiento humano. Entonces, para poder explicar situaciones como esas que por las que estaba atravesando esta chica, hay diversidad. Vamos a ver solamente las principales,
La idea es que nos podamos acercar sobre todo a aquellas que tienen en la actualidad una mayor aceptación por la comunidad científica. Entonces, acordémonos como los síntomas clásicos de la depresión que ya los abordamos, o de pronto como es una enfermedad que uno ve a lo largo de toda la carrera, de pronto ya se lo saben: poca energía, fatiga, problemas de sueño o apetito, un estado de ánimo triste o ansioso de forma persistente. También en algunas personas, más que la tristeza, se puede presentar esa irritabilidad, sobre todo en los adolescentes. Generalmente esta sí se encuentra en casi todas las personas que están sufriendo de esta enfermedad, que es la falta de interés o de placer, también denominada anedonia, en actividades que solían ser interesantes o placenteras. Adicionalmente, vamos a encontrarnos con falta de interés o de placer en las actividades de las personas, pues lo que les había dicho, la anedonia, múltiples síntomas sin causa física definida, por ejemplo, dolores, malestares, palpitaciones y aletargamiento. Estos síntomas, sobre todo, son a veces lo que llevan a la persona a consultar. No la tristeza como tal, no la falta de ganas de vivir o de sentido de la vida, sino que empiezan a sentir problemas físicos. Ahorita que estaba buscando, bueno, no ahorita, yo busco videos todo el tiempo, pero hay un video que les puse aquí al final de las diapositivas donde muestran que en Estados Unidos una persona puede vivir con estos síntomas alrededor de 10 años sin buscar ayuda, ¿sí? En Colombia la media está más bajita, como en 6 años, pero igual es mucho. Pues si nos ponemos a ver, vivir así 6 años es mucho tiempo. ¿Alguien iba a preguntar algo? No, profe, yo también vi un video de TED sobre la depresión y hablaba pues de eso, de que según pues una investigación eran 10 años, pasaban 10 años antes de que la persona pidiera ayuda. Sí. Sí, ven que yo les digo que hay personas que quieren tanto aprender psicopatología que se están capacitando a sí mismas en el proceso. Bueno. Y también acuérdense que en el Classroom del grupo yo les dejé el link del video de este señor, de Andrew Solomon, creo, sí, del demonio de la depresión. Bueno, realmente el video se llama El secreto que compartimos, pero es de este señor que escribió este texto, ahorita se los cuento. Bueno, y también entonces dificultades para llevar a cabo el trabajo de forma usual, sean actividades escolares, domésticas o sociales. Bueno, tenemos entonces que hay muchísimas teorías, como les decía, solo vamos a abordar algunas. Por un lado, tenemos desde la perspectiva psicodinámica, hay una postura y es que la depresión ocurre o hace Freud la discriminación entre duelo y melancolía. Por un lado, el duelo sería como un proceso que se da dentro de la normalidad cuando perdemos algo que amamos y esa pérdida trae consigo tristeza, dolor profundo y lo que se llama, pues muy bonito ese psicoanálisis, y es que hay un retraimiento de los lazos libidinales hacia ese objeto perdido. Durante el tiempo que ocurre esto, se pierde la capacidad de amar. Es decir, en la medida que habían unos lazos que nos vinculaban con un objeto de amor y ese objeto de amor desaparece, esos lazos regresan hacia nosotros, se retraen los lazos libidinales y en esa medida ya no sentimos posibilidad de invertir la libido nuevamente en objetos del mundo. Por eso quedamos, digamos que en ese momento paralizados. ¿Cuánto tiempo, de acuerdo al psicoanálisis, dura esto? ¿Sí? Realmente dice que no hay un tiempo cronológico, sino un tiempo lógico en el cual el sujeto puede recuperar esa capacidad y digamos que desde ese punto de vista el duelo se elabora o se entiende que el duelo se elabora cuando se renuncia a ese objeto perdido, se considera que ya está irremediablemente perdido y el sujeto dice, tiene que enfrentarse a la elección de decir, yo me muero con ese objeto que se fue o yo escojo la vida y vuelvo a poner mis lazos libidinales en el mundo. Es decir, y creo, David, que vio el curso de pérdidas y duelo, que la profesora Victoria en su libro lo expresa muy bonito y es que hacer un duelo es hacer esa renuncia,
¿sí? Hace romper la ecuación de que el amor es igual al dolor, y cuando yo hago esa renuncia implica que sigo amando, pero ya no me muero con ese objeto que se fue, ¿sí? Sin embargo, cuando no se hace ese proceso, el sujeto puede perdurar en la melancolía. En la melancolía, de igual forma, se da la pérdida de algo amado. Igual se experimenta tristeza, dolor, pérdida de interés y pérdida de la capacidad de amar. Pero aquí el problema es que se da una pérdida de la autoestima, ¿sí? Es decir, el yo empieza a introyectar las relaciones negativas que se tenían hacia ese objeto amado, y se pierde, bueno, se experimenta un castigo hacia uno mismo. Entonces ya se experimenta una pérdida del propio valor, se experimenta culpa por aquel objeto perdido. Esto, pues, como ustedes se imaginarán, suele darse cuando el objeto que se pierde, sea la persona u otros objetos, se tenía una relación de ambivalencia. Cuando esto ocurre, la persona experimenta una incapacidad importante para reconocer cuál es la causa de la tristeza, ¿sí? No la atribuye a la pérdida, sino que pues no la localiza. Aquí el problema es que la ira, en vez de dirigirla hacia ese objeto perdido por el cual se tenía un afecto ambivalente, la parte negativa se dirige hacia el propio yo, y el objeto perdido tiende a ponerse como idealizado, ¿sí? Y esa es la postura desde las corrientes psicodinámicas, bajo la cual se explica que una pérdida puede dar lugar a una depresión, o en este caso ellos lo denominan una melancolía. Bueno, de pronto quienes pues han estado en contacto con esta teoría psicodinámica, de pronto hay alguna otra cosa como que ampliar, que aportar. Pues digamos que no es mi fuerte, pero yo sí vi pues el curso de pérdidas y duelo con la profesora Victoria, y en el duelo pasa algo, pues bajo esta teoría, algo muy semejante a lo que pasa con la pérdida de las relaciones objetales en el bebé. Sí. Entonces es algo pues curioso, porque sí se plantea en términos de temporalidad, pero en términos de temporalidad fluctuante. Entonces al principio es una tristeza muy profunda, esa tristeza va remitiendo, pero en el transcurso de la remisión de esa tristeza siguen habiendo fluctuaciones de caídas muy profundas. Entonces, como ella no lo planteaba como una montaña en la cual uno iba subiendo, iba poniéndose mejor, y de un momento a otro volvía a caer, y volvía a empezar a subir y volver a caer. O sea, era algo así como fluctuante. Sí. Okay. Listo. Entonces, chicos, sí, desde esta teoría, o como lo que vamos a ver en las distintas teorías, es cómo ellos explican no solamente pues la parte que uno puede ver, la sintomatología, sino qué es lo que ocurre internamente. Entonces, acordémonos que cada una de las corrientes psicológicas tiene una concepción del sujeto diferente. Entonces, por ejemplo, dentro de la corriente psicoanalítica, tenemos 3 instancias en las cuales podemos describir el aparataje psíquico, que son el yo y el superyo, y desde estas corrientes psicodinámicas, entonces el yo es el que va a asumir o va a ser el receptor de la culpa y de la hostilidad que se sentía frente a ese objeto. Cuando, por ejemplo, pues desde estas teorías se considera que hay una dificultad en la elaboración del duelo, suele ser porque ese objeto no era, pues, o en general, nosotros no tenemos una relación de amor pura y completo, 100%, hacia nuestras relaciones, hacia las personas que tenemos, sino que experimentamos ambigüedad, es decir, amamos y odiamos a la vez.
Entonces, cuando ocurre la melancolía, lo que se pasa es que se experimenta una culpa muy profunda por haber tenido esos sentimientos de hostilidad. Entonces, el otro ya se fue, pero yo me quedo como con toda la hostilidad. ¿Y qué hago con ella? La dirijo hacia mí misma. Eso es lo que para esta corriente explicaría esa sintomatología de la depresión. Por eso se da la culpa, por eso se dan las ganas de no hacer nada, se explican es porque los lazos libidinales no están puestos en el mundo, sino hacia adentro, hacia el propio yo. Y por eso no hay capacidad de amar. Muy bien. Ahora, del lado opuesto, en el otro lado, tenemos a las teorías conductuales, ¿sí? En esta, pues esto no es una corriente, pero bueno, desde esa perspectiva psicológica, el ser humano ya se considera es un organismo en el cual se van a dar procesos de estímulos, respuestas, consecuencias, ¿sí? Estamos hablando como desde el punto de vista del condicionamiento operante. Entonces, los conductistas, así ustedes de pronto consideren como que, bueno, los conductistas, ¿cómo van a explicar estos procesos? Primero, porque para ellos no existe como tal la patología, sino que hay procesos erróneos de condicionamiento. Y también, ¿cómo se va a explicar si para ellos no hay procesos intervinientes? Entonces, aquí vamos a encontrarnos que la propuesta de ellos, pues, se puede explicar la depresión desde procesos conductuales mismos. Entonces, acordémonos de un poquito de psicología experimental, es que nosotros realizamos las conductas, persistimos en ellas a partir de que obtenemos consecuencias positivas, como lo menciona Skinner. Y las consecuencias positivas para nosotros son las que hacen que persistamos haciendo esto, haciendo la conducta. De manera que, pues, para un ejemplo pues muy sencillo, de manera que si mi estímulo es el hambre y yo voy a la nevera y allí encuentro comida y esa comida pues, la ingiero y me trae una consecuencia positiva que es la saciedad o la felicidad, entonces lo más probable es que siempre que yo sienta hambre vuelva y repita la conducta de levantarme, ir a la nevera y comer. ¿Sí? Eso es, digamos, lo que permite entender ese reforzamiento. Desde esa misma teoría, los teóricos de la conducta explican que lo que ocurre en un proceso depresivo es que se da una reducción de las conductas reforzadas positivamente que sirven para controlar el medio. Por ejemplo, y voy a poner puros ejemplos de aquí de nuestra situación. En la medida que nosotros estamos confinados, estamos limitados en cuanto a los reforzadores. Un ejemplo es que nosotros, cuando pues, antes de que tuviéramos que estar en confinamiento, encontrábamos que podíamos hacer cosas como que íbamos a la universidad, sí, pero además de ir a la universidad a clase, de pronto íbamos y nos tomábamos una gaseosa, un café, comíamos algo con los compañeros y nos reíamos, conversábamos, etcétera. O incluso íbamos a clase y entonces allá debatíamos y contábamos nuestras perspectivas, ¿sí? Entonces no solamente era ir a las clases o no solamente era ir a la universidad como tal, sino que allá realizábamos actividades reforzantes, ¿sí? Actividades, por ejemplo, los contactos sociales que hacíamos. Cuando los conductistas explican esto es que cuando ocurre alguna situación vital que nos impide seguir teniendo el acceso a los reforzadores, esto va a hacer que la pérdida de recibirlos y de que ellos den un estado emocional positivo va a generar la depresión. Una persona que, por ejemplo, pierde a la pareja, no solamente pierde a la pareja como tal, sino a las distintas actividades que hacía con ella o con él. En este caso, una persona deja de estar con, no sé, con su novio, entonces con el novio era con quien se mantenía los fines de semana, con quien iba a practicar un deporte o con quien salía a bailar, ¿sí? Entonces, al ya carecer de ese novio que le proporcionaba esas actividades reforzantes, entonces ya va a someterse a la pérdida y a la pérdida de actividades reforzantes.
Bueno, adicionalmente, esto pues por un lado pérdida de actividades reforzantes, pero por otro, cuando en la situación en la cual nos encontramos, presentamos exceso de conducta de evitación. Es decir, en este momento hay situaciones que de pronto algunas personas han vivenciado el confinamiento como positivas. Digamos, una persona tenía mucha ansiedad de ir a clase a hacer una presentación que tenía programada dentro de X curso. Entonces, como ahorita todas esas actividades están suspendidas, entonces la persona, pues ahí va a tener un exceso de evitación. ¿Sí? No tanto que lo haya conseguido por sí misma, pero que todo lo que se está viviendo va a hacer que se refuerce más para las personas que tengan ansiedad social el someterse a situaciones en las que no querían estar. Entonces ya ahí vamos a tener otro caldo de cultivo para tener estos procesos de depresión. Y en general, lo que proponen los conductistas es que todo proceso que explique estos cambios en la frecuencia conductual pueden ser una causa contribuyente, ¿sí? No solo explicarlo en sí mismo, sino causa contribuyente de la depresión. Preguntas hasta acá. Veo, Laura y yo vimos el mismo video. Ese video está en las diapositivas también. Profe, yo tenía una pregunta, pues es que ahorita no le entendí a David lo que dijo sobre lo que compartió de pérdidas y duelos, que era algo fluctuante, que va y viene. No le entendí. Sí, me voy a volver a esa diapositiva. Te lo digo yo, David quiere repetirlo. Pues a ver, que esta vez sí me hago entender que yo hablo un poquito enredado a veces. El duelo se puede definir como un trabajo, o sea, es algo que uno realiza a partir de ciertos rituales para, de alguna manera, en términos metafóricos, no morirse con el objeto que está faltando. Lo que, lo que implica ese trabajo, por así decirlo, Laura, recaídas. Es como si tú estuvieras subiendo una montaña y llega un punto en el que bien, estás tranquila, llegas a cierto estado de tranquilidad, de normalidad, y es como si volvieras a caerte. Si me hago entender más o menos, es como es algo que se va repitiendo en el tiempo de manera cíclica. Entonces, tú alcanzas un estado, fallece alguien muy importante en tu vida, con el paso del tiempo vas elaborando el duelo, vas trabajándolo y llegas a un estado de tranquilidad X. Si por algún momento, si de alguna manera los pudiéramos medir, diríamos llegas a un estado de tranquilidad. Pero en medio de ese estado de tranquilidad, digamos que tú tienes una recaída, que es lo que se espera. Entonces es como si volvieras a iniciar otra vez el proceso. Entonces vuelves otra vez a iniciar el proceso de elaboración hasta que alcanzas un segundo estado de tranquilidad y así sucesivamente hasta que logras estabilizar completamente, no sé, o sea, tu vida, tu estado de ánimo o las cosas vuelven a un punto como estaban anteriormente a la pérdida. No sé si me haga entender más o menos en ese sentido. Claro, no, yo quería pues compartir algo. Pero pues que a mí me pasó eso, pero era cuando yo, a los 13 años se murió pues mi papá por un tumor y entonces aquí en la casa por un tumor de grado 4. Entonces pusieron la cosa, pues se le estaba rezando las novenas y se puso una foto de él ahí. Entonces yo cada vez que pasaba por el pasillo, como que la veía y pues era esa fluctuación. Pero pues después
no sé, como después del tiempo no he vuelto a esas fluctuaciones, pues de volver a reelaborar el duelo. Gracias, Laura. Gracias, David. Listo. Listo, chicos, ¿alguna otra pregunta? Bueno, chicos, no, sí puedo continuar para no desviarme. Entonces, dentro de los procesos que se pueden explicar, que pueden ayudar dentro de las teorías conductuales para explicar la depresión, se encuentran los estados inesperados, súbitos, los cambios más bien, inesperados, súbitos y rápidos en el medio que puedan hacer que se pierda las fuentes de reforzamiento y de estímulos que sean importantes para el individuo. Entonces, como vimos en el encuentro pasado que estábamos hablando del efecto psicosocial de la cuarentena, en este momento estamos en un riesgo, pues desde el punto de vista conductual, en un riesgo muy grande porque pues estamos perdiendo el contacto social. El contacto social para la mayoría de las personas suele resultar fundamental, ¿sí? En la medida que nos ofrece la posibilidad de conectarnos, que nos ofrece la posibilidad de identificarnos con los otros y demás. Entonces, si bien dependiendo pues de cada uno con quien viva, el asunto es que el tener esta situación de forma tan repentina puede llegar a resultar peligrosa desde este punto de vista. ¿Sí? Peligrosa en la medida que puede contribuir a largo plazo a que la persona pueda empezar a presentar los síntomas depresivos. Y que esto pues no es algo que sea solamente atribuido a la situación actual, sino que si vemos en poblaciones en las cuales se dé aislamiento y sobre todo aislamiento que sea en contra de la voluntad de las personas, esto puede causar pues, graves problemas. Sí, miremos incluso personas que están, pues, que han hecho ahorita comparaciones entre personas que se encuentran muy aisladas, como los que están en la Estación Espacial Internacional o los que están haciendo expediciones en la Antártica, lo difícil que es para ellos, ¿cómo se dice?, conservar la cordura en esas situaciones, ¿sí? En las cuales se pierde tantas cosas. Y por qué, por ejemplo, para convertirse en astronauta y demás se requiere de tanto entrenamiento, de tantas pruebas, es porque finalmente enfrentarse a una situación en la cual hay una deprivación de los reforzadores puede ser problemático. Bueno. Otro asunto también es cuando se requiere de hacer muchos esfuerzos para conseguir los reforzadores, ¿sí? Cuando de pronto se requiere de mucho trabajo para poder alcanzar aquello que se busca, ¿sí? Incluyendo, por ejemplo, un salario o algo que se necesita. Situaciones que se pueden prolongar muchísimo en el tiempo y que el sujeto necesita invertir muchísima energía y a veces el reforzador no es de la cantidad o de la calidad que se requiere. Bueno, por otro lado, entonces, bueno, este aquí lo quería mencionar el ejemplo muy importante y es que también hay personas o hay poblaciones que se han identificado que tienen un riesgo muy grande de depresión. Uno de ellos son los estudiantes de doctorado y se han encontrado prevalencias enormes, prevalencias de más del 50% de riesgo de depresión en personas pues, que están estudiando el doctorado. Es para mí muy desanimador, pero bueno, pero entonces ellos se ha visto que como es un programa académico que requiere mucho tiempo, en algunas circunstancias casi lo mismo que un pregrado, y que el esfuerzo que se hace muchas veces no es recompensado el esfuerzo a largo plazo entre año y año, sino que
reforzador final, el gran reforzador sería aprobar su doctorado, ¿sí? O hacer la publicación de sus artículos, es a muy largo plazo y que muchas veces las personas pueden llegar al último año y que no les aprueben su tesis a la cual le han dedicado muchos años de su vida y mucho esfuerzo emocional, económico y social. Entonces, este sería un ejemplo de cómo un programa de refuerzo de gran coste puede ser un factor que contribuye a la depresión. Bueno, listo. Otro es la imposibilidad de desarrollar repertorios conductuales. ¿Sí? Es cuando la persona ya tiene, por decirlo así, acostumbrados ciertos comportamientos y que estos reforzadores o los reforzadores que recibe por estos comportamientos también pueden ser insuficientes. Entonces aquí lo que ocurre es que la persona pues realiza los mismos comportamientos con poco reforzador. Ahorita eso lo vemos mucho más fácil en las teorías del aprendizaje social. Entonces la persona realiza los mismos comportamientos, son comportamientos que no le llevan a conseguir nada, pero continúa realizándolos. Tenemos entonces también cuando las personas, este hecho que está en los cognitivos, los conductuales, pero es más cognitivo, y es cuando las personas podemos tener un repertorio de observación limitado que hace que esas cosas que percibimos de la realidad, esos elementos, esos fenómenos ambientales, no son reforzados, ¿sí? Es decir, se hacen muchos esfuerzos, pero estos esfuerzos dejan de ser reforzados. Preguntas hasta acá. Yo veo que se me cayó la pantalla. Ya. Preguntas. Y si están viendo la diapositiva, que se está moviendo algo aquí. Sí, profe, yo la estoy viendo. Listo, gracias. Listo. Bueno. Profe, que yo no veo diferencia entre el último y el que tú decías, del que hacía muchos esfuerzos para conseguir lo que quería o lo que necesitaba, el sustento, y no recibía un gran reforzador. Ok, listo. Entonces, por un lado, está este de comportamientos repetitivos en los cuales las personas pues muchas veces podemos caer y la posibilidad de recibir un reforzador es muy poquito, ¿sí? Cuando esto ocurre, entonces la persona ve que no, digamos, no se justifica hacer esos esfuerzos para poder conseguir un refuerzo muy bajito. Por ejemplo, una persona tiene una relación pues, o cree que tiene una relación sana con alguien y entonces hace muchas cosas, no sé, le celebra los cumpleaños o los meses, ¿sí? Y esta persona, la pareja, pocas veces le reconoce o le dice como que, ay, gracias por hacerme esto, gracias por el regalo, o le corresponda como con el amor, ¿sí? Como responder en el mismo nivel de cariño o de afecto que está recibiendo, ¿sí? Entonces, a partir de esto, la persona que no vale la pena o aprende que no vale la pena hacer tanto esfuerzo porque la recompensa, el reforzador es muy bajito o se presenta muy de vez en cuando, ¿sí? Esa sería la C. El otro, entonces, ya lo que tendría que ver no es como desde la parte de lo que reciba, sino de cómo la persona percibe esa recepción del reforzador. Es decir, pues se relacionan en que las cosas se ven reforzadas en pocas ocasiones, pero la diferencia está en que en la C, la persona efectivamente no recibe suficientes reforzadores o no a la velocidad o no en la cantidad en la cual lo requiere. Pero esto no puede que la persona continúe allí. ¿Sí? En la D es cuando ya la persona sí percibe que hay una escasez o, ¿sí? O puede llegar a considerar, pues ya desde su percepción, considera que ese reforzador es escaso o no es suficiente. ¿Sí? Esa sería la diferencia.
pero sí son muy similares y van a ver que ambos derivan. Uno deriva en la siguiente que vamos a ver, que es la teoría del aprendizaje social, y la otra en las teorías cognitivas sobre la depresión. Bueno, voy a continuar, ahorita volvemos a ellas si de pronto no queda claro. No, perdón, seguimos que es primero con las cognitivas. Las teorías cognitivas, bueno, desde lo que se acuerdan un poquito de lo que vimos de la historia, el problema con la depresión o eso como se vio antes en el psicoanálisis es que se hacían unos esfuerzos muy grandes por clasificar, por hacer una distinción muy clara entre los diferentes síndromes depresivos. Y sin embargo, a pesar de esos esfuerzos de hacer una buena taxonomía, el problema es que había muy poco alivio de los síntomas. Entonces, lo que proponen en los 50 y 60 en adelante es mirar la depresión ya no solamente pues como un asunto representado por la estructuración de la persona desde las corrientes psicodinámicas, ni solamente por situaciones de estímulo-respuesta-consecuencia como las que acabamos de ver, sino que empezaron a mirar las variables intervinientes, es decir, los procesos cognitivos que se daban entre el estímulo y la respuesta. ¿Qué es lo que pasaba en ese organismo? Para esa época entonces estaba el boom de la revolución cognitiva y ese boom lo que permitía mirar era la mente humana como una metáfora de la mente humana como un computador o como un procesador de la información. A partir de allí, entonces se pudo teorizar, especialmente lo teoriza Aaron Beck y posteriormente, o bueno, paralelamente Albert Ellis, que son los representantes como más importantes de este sentido, y lo que teorizan es que las personas sufrimos por las interpretaciones, ¿sí? Por la percepción que nosotros tenemos de los hechos, no por los hechos solamente como tal. Entonces, aunque seamos en esa metáfora un organismo que procesa la información, ese procesamiento de la información no siempre se da de una manera lineal, organizada y limpia, por decirle así, sino que tenemos la capacidad de hacer un procesamiento rápido, pero a un alto costo. Y ese procesamiento rápido lo que va a hacer es que generemos errores y generemos distorsiones en aras de tener una economía cognitiva que nos permita ser rápidos, eficientes, pero con ese ligero problemita de que distorsionemos la información. Bueno, y esto va a hacer que la información que venga sea acomodada y sesgada a las experiencias que ya hayamos tenido. Por tanto, desde estas teorías se dice que tenemos unas actitudes o creencias disfuncionales sobre ciertas experiencias. Y estas actitudes van a condicionar la construcción que hacemos de la realidad. Adicionalmente, nosotros tenemos una valoración muy subjetiva de esas experiencias. Creemos que las experiencias que hemos tenido en nuestra vida sirven ya para categorizar el resto de la experiencia vital. Bueno, entonces esta va a ser una situación muy problemática, porque en el caso de Ana, entonces, a partir de, pues si lo miráramos de la manera más pesimista posible, en el caso de Ana, ella siempre sufrió abandono, ¿sí? Cuando sus padres se separan a los 11 años y nadie le dice nada y cada uno lidia con ese aspecto como puede, ella es abandonada, luego la hermana se va, nuevamente es abandonada, ¿sí? Ese proceso nos llevaría entonces a pensar que el filtro con el cual Ana mira la realidad siempre va a estar allí interpuesto Ana con el abandono, ¿sí? Y como todas las diferentes comportamientos y diferentes situaciones de su vida serían posible verlas solo desde ahí. Y también desde las teorías cognitivas nos dicen que para que se configure un trastorno depresivo se necesitan pues, estas características, las actitudes, las creencias, también pues, la valoración que se hace, pero que se necesita un estresor específico, ¿sí? Que llegue a desencadenar estos procesos. Esto igual está
creo que relacionado también con las teorías de Hipócrates, que hablaba de unos factores predisponentes y unos factores que son detonantes en el momento. Bueno, y estas serían como las diferentes circunstancias que podrían hacer que se desencadene la depresión. Les voy a mostrar un esquemita para que se comprenda mejor. Pueden ver un esquema, yo le voy a poner más pequeñito. ¿Se alcanzan a ver un esquema? Sí, profe, yo lo alcanzo a ver. Bueno, entonces, porque se han ido varias personas. Bueno, en fin. Entonces, este esquemita lo que nos muestra es cómo esos diferentes elementos, los 3 elementos que tenemos allí, vamos a tener que hay unas causas distantes que tienen que ver con nuestras primeras experiencias vitales y cómo estas van a configurar nuestra personalidad, nuestras primeras creencias, y aquí hablamos de esquemas de presógenos, y unas causas más próximas. Entonces, imaginémonos que por aquí en la parte izquierda ocurre una situación y esa situación entra a ser filtrado por el esquema que nosotros ya tenemos, por nuestro sistema de creencias. Perdón, está aquí abajo. El suceso vital negativo, una pérdida, una pelea, una ruptura, una situación que nos moleste mucho, que nos moleste quiere decir que nos cause gran perturbación emocional. Este suceso va a ser filtrado por los esquemas de la personalidad, por el sistema de creencias que podamos tener, y si esas creencias son depresógenas, es decir, esquemas de abandono, de rechazo, va a considerarse entonces el suceso vital como un suceso vital negativo. Y ese suceso va a hacer que nosotros no lo veamos como tal, como, no sé, una pérdida, algo normal de la vida, sino que este suceso sea una privación. Es decir, algo que es valorado muy negativamente. Es decir, frente a una situación como la que estamos viviendo, uno puede verla como un reto o como una amenaza o como una privación. Esta situación va a hacer que nuestros procesos de elaboración o de interpretación de la situación tengan errores cognitivos o distorsiones en ese proceso. Esto lo que va a generar es que ya vayamos a tener suficientes elementos, o sea, una situación vital negativa y una forma de interpretarlo negativamente para que vayamos a tener la siguiente, que sería mirar negativamente las circunstancias nuestras y del futuro. ¿Sí? Esto va a constituir entonces lo que conocemos de Hipócrates como las causas suficientes. Es decir, es necesario desde este punto de vista que se dé un acontecimiento vital negativo, que haya un esquema de la personalidad depresógeno, pero para que efectivamente ocurra la situación ya se tienen que juntar las dos. Es decir, uno puede tener la vulnerabilidad y nunca caer en depresión, o puede que le ocurra que tenga la vulnerabilidad y justamente aparezcan estas circunstancias. Bueno, esto a partir pues, de lo que se llama aquí causa suficiente próxima es cuando ya se da la confluencia de ambas, y ya pasaríamos entonces a experimentar los síntomas depresivos. Ese es el punto. Y la idea o lo que propone Beck es que el punto en el cual se da la depresión está aquí, en los esquemas depresógenos. ¿Sí? Los esquemas depresógenos, que es en donde viven las creencias intermedias, creencias centrales sobre nosotros mismos, sobre el futuro, que van a dar lugar a que nosotros experimentemos las circunstancias de la vida o las interpretemos de una manera muy negativa. Esto puede darse de dos formas. Les voy a mostrar como las dos propuestas. Estos esquemas de presógenos se pueden dar de dos formas. Primero, hay unos que están relacionados con la autonomía, con el propio valor, con el logro de objetivos. ¿Sí? Es decir, con cómo uno cree que su valor personal está determinado con los logros. Es una tendencia que puede tener uno. O por el otro lado,
puede ser que los esquemas que nosotros tengamos sean de tipo sociotrópicos, es decir, que para nosotros más que el logro personal, la autonomía, el valor, sea más importante la relación con los otros, cómo los otros nos llevamos bien, nos sentimos aprobados y valorados por los otros. Es decir, unas personas podemos creer que nuestro valor viene dado por lo que logremos. Otras personas podemos creer que nuestro valor está dado porque los otros lo reconozcan. Ese sería el asunto. Entonces, uno, digamos que tiene ciertas vulnerabilidades a partir de qué tipo de esquemas tenga. Una persona que tenga unos esquemas autonómicos, una de las situaciones que puede llegar a desencadenarle una sintomatología depresiva sería, por ejemplo, no alcanzar un ascenso laboral. Mientras que una persona con esquemas sociotrópicos diría o estaría más afectada cuando tenga un rechazo social o una ruptura amorosa. Esas serían las diferencias. Bueno. Y aquí, para que quede más claro, qué tipo de pensamientos puede tener una persona con esas actitudes. Por un lado, entonces, las personas autonómicas tienen pensamientos de este tipo. Si no hago siempre las cosas bien, la gente no me respetará. La gente probablemente me considerará menos si cometo algún fallo. Si no hago las cosas tan bien como los demás, significa que soy inferior. Los sociotrópicos, por el otro lado, cuya motivación en el mundo es la necesidad de aprobación, consideran que no pueden ser felices a no ser que sean admirados por la mayor parte de la gente que conocen, y dicen cosas como: mi valor como persona depende en gran medida de lo que los demás opinen de mí. Si uno no tiene otras personas en las que confiar, está destinado a estar triste. Ese sería el tipo de pensamientos expresados en estos dos tipos de esquemas. Hasta aquí preguntas. O comentarios. No hay preguntas, está claro. Listo, chicos. Sí, está muy claro. Listo. Entonces, si yo hago mucho énfasis en esta parte de lo cognitivo, no sé, supongo porque es mi orientación teórica, pero también creo que es porque finalmente, después de que se hace como toda esa transición entre el tratamiento desde lo psicoanalítico, desde lo conductual y desde otras corrientes psicológicas, y pese al paso de los años, uno todavía puede buscar en esta base de datos en donde uno mira qué tratamiento es más eficaz para tal enfermedad, que se llama la base de datos de Cochrane, y la psicología cognitiva, ¿sí? La psicoterapia de esta orientación continúa siendo la que más evidencia científica acumula, de que es la que sirve, ¿sí? Más que otras propuestas terapéuticas, ¿sí? Esa, pues, como les digo, como lo estoy expresando, que eso sea muy claro, es que tiene más evidencia científica de eficacia que otras orientaciones. ¿Sí? Esa es la idea. Yo les anoto por aquí cómo se llama ese lugar, para que ustedes lo miren, que igual está en español. Uno lo puede poner en español o en inglés. Entonces, pues, digamos que es lo que más ha posibilitado explicar y, por tanto, tratar a las personas que sufren de esta enfermedad. Acordémonos entonces que Beck propone, dentro de su propia experiencia, bueno, no acordémonos, de pronto, no sé si ustedes ya han visto un poquito de psicoterapia cognitiva, pero dentro de la propia experiencia de este teórico, él, digamos que tiene una infancia muy compleja en cuanto
a situaciones que vivió. Pues su mamá tenía depresión, él sufrió una enfermedad cuando era pequeñito y casi pierde un brazo. Sí, él tiene como muchos problemas y él, a partir de que él también viene del psicoanálisis y empieza a ver en su práctica clínica que necesita mejorar esos procesos de intervención, se va dando cuenta en las conversaciones, en las intervenciones con los pacientes, que las personas que tienen sintomatología depresiva en sus cogniciones se va a repetir siempre que ven de una manera negra, oscura, negativa a sí mismos, al mundo y al futuro. ¿Sí? Esa es la propuesta de él. Y ve que entonces a su vez, cuando ya va a proceder no solamente a hablarnos de cómo es la depresión, sino cómo tratarla, considera que aquí el problema se da en las creencias negativas, ¿sí? Pensamientos negativos que tienen las personas frente a cada uno de estos. En esa medida, la propuesta de intervención justamente está orientada hacia la flexibilización y modificación de esas creencias negativas sobre el yo, el mundo y el futuro. Entonces, esta teoría lo que nos muestra es cómo a partir de un despliegue en el cual se ve cómo se procesa la información, en dónde está el problema y ese problema específicamente cómo se está presentando, se llega a la posibilidad de proponer un tratamiento. Ese es como el aporte tan fundamental dentro de la psicología cognitiva. Bueno. El otro punto, y es similar a lo que ahorita preguntaba Laura sobre el asunto de las bajas tasas de respuesta cuando se da una conducta, ¿sí? Y está relacionado con las teorías cognitivo sociales, específicamente con un término que se conoce como indefensión aprendida. Este término hace referencia a situaciones en las cuales una persona pudo realizar un comportamiento a la espera de recibir un reforzamiento positivo, ¿sí? Pero cada vez que lo hacía fracasaba, ¿sí? Y entonces en esa medida, cuando hubo una historia larga de fracasos en el manejo de situaciones, la persona simplemente decide que no vale la pena seguirlo intentando, porque si ya fallé 3 veces, ¿para qué me voy a esforzar en otra vez hacerlo? Sí, inevitablemente voy a ser rechazado. Es decir, se aprende a esperar el rechazo. Entonces aquí el asunto o el problema que va a ocurrir es que, pues si uno lo mira a lo largo del tiempo, en general uno puede que experimente diversos fracasos, sí, y numerosos fracasos a lo largo de la vida, pero esto no va a significar que así vayan a ser las cosas siempre. Sin embargo, la intervención aprendida lo que nos va a mostrar es que pues, muchas personas que quizás sufrimos de esto es que no vale la pena o pues la creencia estaría de que no vale la pena esforzarse si no voy a alcanzar lo que tanto quiero. En este videito que se los dejé aquí, pero se los voy a contar para que no se nos vaya el tiempo que ya se nos escapa, muestran un elefantico, un elefante muy pequeñito. El elefante está atado de su pata trasera de una barra de metal clavada en el piso. Este elefante crece así. ¿Sí? Un día un niño va al circo y el elefantico ya no es un elefantico, sino un elefante muy grande. Y el niño llega y mira y le pregunta al adulto con el que va, abuelito, ¿por qué ese elefante está ahí amarrado si él es tan fuerte que solamente con un tirón es capaz de soltarse y salir corriendo? ¿Ustedes por qué creen que le pasa eso a ese elefante? Porque desde que- ¿Cómo? desde pequeño, No, no, no entendí nada, se oye distorsionado.
Listo, Juan Fernando ya nos escribe en el chat. Dice que el problema con el elefante es que ya aprendió que esa es su condición natural. Efectivamente, chicos, cuando el elefante era pequeñito, él muchas veces trató de escaparse de ahí, trató de escaparse de su barra que lo ataba de su pata a estar en ese lugar. Pero como no lo lograba porque era un elefante pequeñito y no tenía en ese momento la fuerza, pues ya decidió dejar de intentarlo. Y se aprendió tanto que las cosas eran así que ya incluso cuando tuvo la fuerza y el tamaño suficiente para arrancar esto de un tirón y salir corriendo, ya no lo hacía porque, pues, ¿para qué? ¿Sí? Es decir, no percibió que había un cambio en su valor, en sus circunstancias, en su fortaleza para poder luchar contra la adversidad. Y eso justamente también nos puede pasar a las personas. Aprendemos que moquea es que la vida fue muy dura, es que yo fui abusado de cuando era chiquito, entonces ya así tiene que ser la vida siempre. ¿Sí? Esa es una de las trampas más grandes que nos podemos poner, porque va a implicar entonces que la persona tenga una incapacidad, ¿sí? Pero no dada por sí mismo, sino una incapacidad aprendida para poder hacerle frente a las distintas circunstancias de la vida. Esto se ve pues en diferentes situaciones y las personas lo manifiestan mucho, sobre todo personas que han sobrevivido a circunstancias de maltrato o de abuso, que de pronto consideran que como ya les ocurrió esto y en ese momento no tenían las herramientas, el conocimiento para denunciar, para hacer valer sus derechos, entonces creen que ya esa es su condición permanente. ¿Sí? Y sacar a una persona de aquí creo que es una labor pues bastante compleja, no imposible, pero sí es compleja de mirar como que, bueno, si en ese momento sí tenías esas dificultades, no tenías las herramientas, pero ya no eres la misma persona, ya pues estás en otros procesos y esto se puede lograr. Y esto pues también a nivel social, justamente por eso hace parte de de estas teorías cognitivos sociales o del aprendizaje social, porque nos hablan de muchas veces de la posición que asumimos y es de, ¿y yo para qué me voy a esforzar si las cosas siempre han sido así? ¿Sí? ¿Para qué voy a tratar de cambiar algo que siempre ha sido así, que en mi familia siempre ha sido así? O que no, es que en mi familia no todos somos depresivos, es normal. Ese es también el punto de mirar hasta dónde pueden extenderse estas teorías. Como de pronto ustedes ya se imaginarán, las diferentes teorías que se nos proponen, pues obviamente no son opuestas, son complementarias, entonces es también por lo que a veces vemos como que se sobreponen, si se van entrelazando unas con otras. Bueno. Y por último, pero estas sí se las voy a dejar para que ustedes la revisen, tenemos los aspectos psicobiológicos. Sí, esta parte pues tiene que ver es muchísimo con neuroanatomía, neurofisiología. El video que les dejo aquí, que ya les mando las diapositivas, el video que les dejo aquí es para que ustedes puedan mirar cómo entre las neuronas, eso ya lo deben saber de neuro, pero entre las neuronas, la forma en la cual ellas se comunican es a partir de los neurotransmisores. Y específicamente los diferentes estudios sobre la neurobiología de la depresión muestran que hay 3 neurotransmisores específicamente que están implicados, que su desbalance está implicado en la generación de síntomas depresivos. Estos 3 neurotransmisores son la dopamina, la noradrenalina y especialmente la serotonina. Esta parte de pronto, aunque nosotros no medicamos y desde la parte de lo que nosotros trabajamos en la clínica, pues no hacemos generalmente este tipo de exámenes a las personas, sí es importante conocerlo para poder entender, por ejemplo, cómo funcionan los antidepresivos tricíclicos. Porque si miramos y ahorita en la tarea se da la vueltecita de
por Cochrane, van a mirar que si buscan trastorno depresivo mayor o depresión, lo que en este momento se ha probado más eficaz para el tratamiento son los inhibidores de recaptación de la serotonina y la terapia cognitivo-conductual. Entonces, esos antidepresivos tricíclicos que buscan inhibir la recaptación de serotonina, lo que buscan es hacer que la serotonina no sea, digamos, reabsorbida tan rápidamente, sino que perdure más tiempo en el cerebro para que la persona pueda experimentar estados de bienestar durante un tiempo más prolongado. Porque dentro de la explicación psicobiológica está que las personas que tienen depresión, su serotonina es recaptada muy rápidamente y por tanto se deja de experimentar placer, ¿sí? La anedonia está explicada por esa parte, por la incapacidad ni siquiera de asuntos psicológicos, sino de un asunto biológico de experimentar bienestar hacia las cosas que nos lo deberían causar, como la comida, como el sexo, las relaciones sociales, etc. Entonces aquí esta presentación viene con muchos videos para lo que quieran ampliar. Bueno, y lo otro es que les dejé un material complementario. Yo veo que ahorita Laura puso el link, es exactamente el mismo link que yo les puse, y es una caricatura como de 6 minutos que dice qué es la depresión, y es un resumen de todas estas cosas que yo les acabo de presentar. Hay otro que me parece muy buena, es un psiquiatra que además que ustedes, pues yo no sé mentiras si lo conocen, pero él trabaja ahí en el Hospital San Vicente, él tiene muchísima experiencia con el asunto de la depresión, con la fibromialgia, y entonces él hace desde su punto de vista como psiquiatra una presentación de cuáles son esos mitos y realidades que las personas podemos tener sobre la depresión. Mitos y realidades que incluso puede que compartamos los psicólogos. Bueno, antes que se me acabe el tiempo y se me vayan las últimas 6 personas que quedan, este texto que tengo aquí, no sé si lo alcanzan a ver. Espere, yo lo pongo. No sé si me ven. Así. Este texto se llama El demonio de la depresión, pero más que el texto es la historia de quien lo escribió. Él es un periodista que se llama Andrew Solomon, y ese es el último video que está allí en la diapositiva recomendado. Él lleva, no sé, como 20 años con un trastorno depresivo. Es una enfermedad crónica, y él lo que nos narra en este video es que él finalmente se sentía avergonzado de tener esta enfermedad, se sentía pues incomprendido, y además por la situación de privilegio en la que él vivía. Entonces, como que no había ninguna situación desde el entorno que justificara su depresión. Entonces, es un recorrido que él hace como periodista, no como psicólogo, sino como periodista, de qué es eso, de por qué hay tanto mito frente a recibir el tratamiento, frente a la concepción misma de la enfermedad. Ese video es más o menos de 20 minutos. Yo creo que ya se los había compartido en el Classroom, pero también por si les interesa este tema, lo puedan aprovechar para ver. Ahí él ha hecho otros videos, pero pues ese es bastante interesante porque justamente es una parte autobiográfica, ¿sí? Hay veces que incluso los pacientes le preguntan a uno, doctora, ¿y es que usted ha estado deprimida? Es que a mí me gustaría hablar con más gente que haya sentido esta misma cosa tan horrible que yo siento. Entonces es muy bonito cuando una misma persona que ha experimentado la enfermedad puede dar testimonio de ella, ¿sí? Puede ponerla en palabras, porque uno bien puede estudiar todos estos temas, pero de ahí a que llegue al punto de decir, sí, yo lo he sentido todo, pues ya habría una distancia muy grande. Listo, chicos, entonces ya con esto terminamos. Cuéntenme si tienen preguntas u observaciones.
Listo. Juan Fernando, ¿tú grabaste la clase con video? Ah, ya. Ok. Listo, chicos. Sí, de todas maneras, chicos, pues yo veo que hoy no está nuestro opositor, pero aquí el asunto es que más o menos el miércoles van a salir unos lineamientos muy claros sobre cómo proceder en los cursos, entonces pues la idea es que quien no consienta la grabación no entre a la clase, es decir, con el hecho de entrar a la clase ya consientes la grabación, ¿sí? Entonces hay que estar abiertos. Hay que estar abiertos frente a la posibilidad de que de pronto por el asunto tecnológico quizá tendremos en alguna medida que migrar a otra plataforma, ¿sí? De pronto a Teams o alguna otra así. Eh, pero para que ya no nos angustiemos por eso, yo ya presenté hoy el caso en el claustro de profesores, entonces en lo largo de la semana pues se irán desarrollando más noticias sobre los procesos y sobre todo pues lo más importante sobre las garantías para las personas que por una u otra razón no puedan continuar. Listo. Entonces estamos hablando, nos vemos el miércoles. El miércoles ya empezamos a trabajar esquizofrenias. Yo les envío el texto. Ok, profe, muchas gracias. Hasta luego, profe. Hasta Listo, luego. que estén muy bien.